capítulo 27, del versículo 1 al 14. Vamos allí al libro de Salmos, capítulo 27, versículos del 1 al 14. Hace un momento nos guiaba Daisy en la lectura de Juan 15, capítulo 15. Juan capítulo 15. Quiero volver tu atención al versículo 12. Juan 15, 5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén, hermanos. Yo quiero hablar esta mañana, a partir de este pasaje, acerca del tema una conexión vital. Una conexión vital, la cual Jesús plantea aquí como un factor esencial en la vida cristiana. Este discurso de Jesús a sus discípulos es absolutamente histórico. Y lo digo porque es importante que sepamos que estamos frente a un documento auténtico, desde todo punto de vista, un documento auténtico, como es el Evangelio de Juan, dentro del cual él incluye este discurso. Y si estamos en presencia de un documento, histórico auténtico, estamos ante las palabras mismas de Jesús. Amén, hermanos. A menos que dudemos de Jesús, o a menos que no nos importe Jesús, pero estamos ante sus palabras mismas. Y tal vez pudiéramos ponernos de rodillas y postrarnos delante de este Jesús que nos habla aquí, en este discurso de Juan 15. No obstante, lo más importante es el momento en el que Jesús les dijo eso. Jesús había insistido, y lo hemos dicho muchas veces, Jesús había insistido en sembrar en los corazones de ellos, sembrar la perspectiva del reino espiritual, que ese reino de Dios se hiciera real en sus corazones, ardiera en sus corazones. Pero ellos persistían en la perspectiva de un reino terrenal. Ellos querían el reino de Dios a su manera, a su acomodo, a su conveniencia, bajo su propia perspectiva. Y yo no sé hasta cuándo nosotros vamos a seguir manteniendo ese conflicto entre la perspectiva de Jesús acerca del reino y nuestra propia perspectiva. La perspectiva de Jesús acerca de lo que es la vida cristiana como tal, pero por otro lado, la perspectiva nuestra. Y eso va a ser un conflicto. No sé hasta cuando nosotros comprendamos las cosas. Y
pueden organizar para vivirla. Se encontraban entre esas dos alternativas. Y ellos necesitaban entender que debían desconectarse de una perspectiva para conectarse con la otra. No podían estar en las dos al mismo tiempo. O estoy bajo la perspectiva total de Jesús en la vida cristiana, o estoy bajo mi propia perspectiva según mi conveniencia en el mundo. No puedo estar allá, no puedo estar acá al mismo tiempo. Tengo que soltar una para poder realmente tener la otra. Porque las dos, solo una es la verdadera perspectiva. Al menos en lo referente a lo que a Jesús le interesaba con sus discípulos, él necesitaba que sus discípulos se conectaran con la perspectiva de él, porque es que él quería el bien de ellos. Él quería el bien de ellos. Quería que ellos realmente avanzaran en la vida que él les había descrito y a la que él los había llamado. Él quería que avanzaran, que crecieran y que fructificaran. Entonces Jesús los llevó a un campo sembrado de vides. Recuerden, la vid es la matica, el arbusto que produce la uva, la vid. Y Jesús los llevó a un campo sembrado de vides que era muy común en las tierras bíblicas en ese tiempo. Y en ese campo de vides Jesús les hizo ver que realmente Dios quiere que seamos personas fructíferas, que realmente Dios quiere que seamos personas que crecen, que realmente Dios quiere que seamos personas que llevan fruto, que le encuentran sentido y propósito a la vida cristiana, que le encuentran sabor a la vida cristiana, que le encuentran algo apasionante a la vida cristiana. Al comienzo, nos dirían un hermoso himno: sin Cristo no tengo nada, sin Cristo esclavo yo soy. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: ay, cuánto me hace falta Jesús? ¿Cuánto me hace falta Jesús en mi vida? Yo no puedo soltarme de Él. ¿Cuánto realmente podemos decir que queremos crecer en Cristo y que Cristo crezca en nosotros? Entonces Jesús les dijo: Dios realmente quiere que ustedes sean personas fructíferas, que tú seas una persona fructífera. Y les habló acerca de una conexión vital. Una conexión vital. Yo diría que una conexión vital es aquella de la que depende la vida. Definitivamente. Una conexión vital es aquella de la que depende la vida. Si esa conexión se corta, al menos en lo que respecta a la vida física, si esa conexión se corta en un momento dado, pues la vida se nos va. Se nos va la vida simplemente. Jesús nos hizo pensar en la pregunta: ¿qué es lo que hace que un pámpano, o sea, la rama adherida al tronco de la vida, qué es lo que hace que una rama o un pámpano lleve fruto o no lleve ningún fruto? En otras palabras, ¿cómo cumple el pámpano con su propósito? Jesús dijo: la clave está en la conexión. La clave está en la conexión. Es muy importante en ese punto de vista de Jesús el concepto de la relación. Una conexión implica una relación. Una relación implica de alguna forma una conexión. Ahora, miren esto bien. Si hablamos de estar en Cristo, si yo puedo decir también estoy en Cristo, si tú puedes decir estoy en Cristo, yo no sé hasta dónde tú has entendido lo que significa
eso voy a ampliar un poco más ahora, pero si estás en Cristo, si estamos en Cristo, entonces estar en Él es estar en el camino a un propósito de una muy alta dimensión. En el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo lo que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? ¿Qué es lo que dice? Para que lleve más fruto. Jesús sobredimensiona el propósito del pámpano, de la rama, de un propósito de pronto de muy bajo perfil o de muy bajo anhelo a un propósito de alta dimensión. Y nosotros tenemos desafortunadamente la tendencia a sentirnos con lo poco en lugar de aspirar a lo mucho. Y Jesús habló de mucho fruto, de más fruto, de más fruto. Entonces, esa conexión debe mantenerse de una manera constante por medio de una relación. ¿Crees tú en Jesús meramente o realmente tienes una relación con Él? Tienes, hermano, hermana, tienes una relación real con Jesús. Tienes una relación real con Jesús. Porque es necesario mantenerse dentro de esa relación. Una relación que no se cultiva, se muere. Y es lo que pasa a veces con muchos matrimonios, desafortunadamente, que terminan en la separación, en el divorcio, porque simplemente no supieron mantener, no supieron cultivar su relación. Igual pasa si nosotros no cultivamos nuestra relación con Jesús de una manera sincera, apasionada, inspirada. Si no cultivamos nuestra relación con Jesús, esa relación se irá muriendo y se morirá. La idea de Jesús no es que seamos una rama que se muere. No, esa no era la idea de Jesús. La idea de Jesús no era una rama que se muere primero porque nosotros fuimos injertados para llevar vida. Mira bien eso. Nosotros fuimos injertados para llevar vida. La expresión de estar en Cristo, que es tan común en la teología de Pablo, estar en Cristo es una expresión de carácter teológico, pero que conlleva una verdad práctica sumamente profunda. Porque estar en Cristo, la expresión estar en Cristo, tiene un sentido posicional. Yo tengo lugar en Cristo. No solamente estoy enfocado en fe, en un cierto distanciamiento para con Jesús, sino que de hecho estoy en Él. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Cuando el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mantiene Cristo en mí, él estaba diciendo: yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Él está hablando de la posición que tenía Jesús en Cristo, Jesús de una manera real. Entonces, nosotros fuimos injertados en Jesús para llevar vida. Por eso el versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús es el tronco que el Padre sembró, el tronco de la vid que el Padre sembró. Y el Padre espera que de ese tronco surjan pámpanos, surjan ramas, y que cada rama lleve fruto, mucho fruto. Eso. Ahora, dice el versículo 8, dice: en que es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis sensibles discípulos. Ser glorificado significa mostrar
fuimos injertados en el tronco natural en la vida. Fuimos injertados. Si usted sabe algo acerca de esto de injertos, hay personas que se dedican a la agricultura y hacen injertos de un árbol con otro árbol, de un fruto con otro fruto, y eso tiene un proceso muy interesante. Eso de injertar una rama dentro del tronco de otro árbol, como para hacerlo, o mejor, con el tiempo, esa rama injertada llega a ser parte natural de ese árbol y comienza a producir fruto. Nosotros, sin ser ramas naturales, fuimos injertados en el tronco natural, pero la idea era absorber la vida del tronco, absorber la vida del tronco. Por eso, la conexión de la rama con el tronco no debe ser algo infructífero. No debe ser algo infructífero, debe ser todo lo contrario. En realidad, el propósito de la conexión es que haya fruto. Ese es el propósito, que haya fruto. Si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuál es en realidad el propósito con el que Jesús me llama o con el que Jesús me llamó? Ya lo dijimos, el versículo 8 nos lo aclara. Dios nos llamó, o Jesús nos llamó a seguirlo, para que en ese proceso de seguirlo, en ese proceso de estar en Él, de ir con Él, el Padre sea glorificado por medio de un fruto abundante en nuestra vida. ¿Ya? El propósito es glorificar al Padre, llevando mucho fruto. La presencia de Dios en nosotros se hará evidente por el fruto que haga en nuestra vida. Creo que hasta aquí vamos bien. Entonces eso significa que Jesús nos llamó adeptos. Jesús nos llamó feligreses. Jesús nos llamó prosélitos. En los tiempos del Nuevo Testamento, un prosélito era una persona que, sin ser judío, le interesaba la religión judía. Entonces asistía a los cultos del templo judío. Asistía, simplemente asistía, le gustaba escuchar, le gustaba ver, le gustaba participar en algunas cosas, pero no era parte de eso, era solo un prosélito. Era simplemente un asistente, un observador, una persona interesada en las cosas que los judíos creían. Era un prosélito. Jesús nos llamó prosélitos. Jesús llamó discípulos con un propósito. Jesús llamó discípulos. Y yo creo que una de las decisiones más grandes que usted y yo debemos haber tomado en nuestra vida fue, después de aceptar a Cristo como Salvador y Señor en nuestra vida, hacernos sus discípulos. Hacernos sus discípulos. Un discípulo es un alumno. Un alumno es uno que está dispuesto a absorber todo de su maestro. Un alumno es una rama que es injertada en el tronco principal para absorber la savia, la vida del tronco. Pero la única manera de hacerlo es siendo injertada en el tronco hasta llegar a ser una rama natural. El problema con los discípulos de Jesús, o con muchos de los discípulos de Jesús, es que ellos realmente se conectaran con ese propósito. Viene aquí la pregunta, bueno, ¿y qué es el fruto? Eso creo que es una buena pregunta. Déjeme decir lo que decía cierto autor acerca del fruto. ¿Qué es el fruto? El fruto es algo práctico. El fruto no es algo abstracto. El fruto no es algo imaginario. No, el fruto es algo práctico, es algo que se ve, que se palpa, se observa, se siente. El fruto es algo práctico. Y cierto autor decía, en la práctica, el fruto representa las buenas obras. Obviamente la expresión buenas obras tiene un significado muy amplio, incluye muchas cosas. Pero pensemos, por ejemplo, un pensamiento
semejante a la de Cristo. Por ahí vamos bien. Pero luego dice, y se lleva fruto externo cuando permitimos a Dios que obre a través de nosotros. Pero eso solo será posible porque lo hemos aprendido de Él, en nuestro caminar con Él, en nuestro andar con Él, en otras palabras, en nuestra íntima relación con Él. Es en esa íntima relación con Jesús en donde aprendemos a ser como Él. En otras palabras, aprendemos a llevar el fruto que glorifique al Padre. Amén. Jesús intentaba hacer que sus discípulos captaran el valor que tiene el propósito con el cual Él nos llama, que lo vieran en su verdadera dimensión, que lo vieran como el más alto privilegio. El más alto privilegio es llevar fruto que refleje la gloria de Dios y que honre a Dios. Creo que hasta ahí muy bien. Pero ahora veremos el siguiente aspecto entonces, porque si fuimos intentados en Cristo para llevar vida, para llevar la vida de Él, entonces eso no es posible lograrlo sin conexión. Sencillo, ¿verdad? No es posible lograrlo sin conexión. Ya habíamos leído el versículo 5. Vamos a mirar aquí la última parte del versículo que ya habíamos leído. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Y podríamos decir, separados de mí, nada pueden producir, separados de mí, nada pueden lograr, separados de mí, no pueden reconstruir a que glorifique a Dios, separados de mí, no pueden desarrollar una vida cristiana con sentido, con propósito, con avance, con crecimiento. Separados de mí, nada pueden hacer. El propósito de Dios tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en nosotros, tanto como lo que quiere hacer a través de nosotros. Si ese propósito no se está haciendo realidad, es porque de alguna manera estoy desconectado. Y si estoy desconectado de la vida, del tronco de la vida, es porque estoy conectado a otras cosas. Sigo conectado a mis ideas, sigo conectado a mi manera de ser, sigo conectado a mis propias metas, sigo conectado a mis hábitos, sigo conectado a mi propia agenda, sigo conectado a mi propia perspectiva de vida cristiana según a lo más me convenga y como mejor o más cómodo me sienta. Yo tengo que asegurarme que esté realmente conectado con Jesús. Eso es lo que necesitamos comprender si seguimos a Jesús en la vida. Eso es lo que vemos en el propósito discipular de Jesús. Mateo dice que Jesús llamó a 12 para que estuvieran con Él. Mira bien, eso dice Mateo, para que estuvieran con Él, para que recibieran enseñanza de Él, para que vivieran con Él. Llamó a 12. Y esos 12 más adelante fueron muchos más. El discipulado de Jesús era una relación, no una relación que comunicaba verdad, que comunicaba vida. Una relación que comunicaba verdad y vida. Y en ese momento de la ciudad, Jesús estaba totalmente centrado en la relación con ellos. El modelo discipular de Jesús no era meramente darles enseñanza o predicarles sermones o darles grandes discursos. De varias veces lo hizo porque era necesario, pero el crecimiento y el desarrollo de ellos como discípulos fue mediante la relación continua con Jesús, una relación que se construía y se fortalecía en el andar cotidiano. En el andar cotidiano, en ese andar, ellos fueron paso a paso con Jesús. Estuvieron con Jesús las 24 horas del día, los 7 horas a la semana. Estuvieron continuamente con Él. Y los
conexión que se dio de ellos con Jesús, ellos aprendieron a ser como Él. Lentamente, pero aprendieron. A través quizás de varios años, pero aprendieron. Ahora, cuando Jesús les dice esto, ya estaba próximo a terminar su vida en la tierra. Muy poco faltaba para eso. Pero Jesús les mandó que ese andar con Él, que había comenzado de una manera terrenal, temporal, ese andar con Él, de ahí en adelante se daría en una nueva dimensión, en una dimensión de fe, en una dimensión en la que Él esperaba, escuchen esto bien, una dimensión en la que Él esperaba que ellos no interpretaran su ausencia física y tangible como un no estar. Nosotros a veces actuamos como si Jesús no estuviera. Nosotros a veces actuamos como si Jesús no viera. A veces hablamos como si Jesús no escuchara. A veces tomamos decisiones como si a Jesús no le importara, como si a Él no lo afectara, o como si Él simplemente se cruzara de brazos y volviera su mirada hacia otro lado ante lo que nosotros hacemos o las decisiones que tomamos. O como si Él simplemente dijera, no me preocupa eso que tú haces, no me preocupa tu falta de compromiso, no me preocupa tu falta de calidad de vida, no me preocupe por eso, llévate como quiera. Nosotros a veces actuamos como si Jesús no estuviera ahí. Y yo me pregunto, si así es, entonces ¿dónde está Jesús realmente de nosotros? Hemos llegado a interpretar la ausencia de Jesús como un no estar. Jesús quería que su ausencia fuera un reto a su reino, que su ausencia fuera una prueba a su lealtad. Cuando Él encaminó su iglesia en la gran comisión, Él prometió, yo estaré con vosotros. ¿Qué me conecta con Jesús realmente? ¿Será que te conecta con Jesús solamente el venir al culto y cantar aquí un momento y escuchar este sermón? Que eso está bien. Pero ¿qué nos conecta realmente con Jesús? Yo creo que ante todo con Jesús nos conecta la fe en Él. Pero también con Jesús nos conecta su palabra. Su palabra es el único medio tangible de conexión que nosotros tenemos con un Jesús intangible, el invisible. Es la palabra de Dios la que nos conecta, la íntima, la que nos conecta con lo que Jesús dice. Y a quien no escuchamos con los oídos físicos, pero sí necesitamos escuchar con el corazón. ¿Qué nos conecta con Jesús? La fe, la palabra escrita. ¿Qué nos conecta con Jesús? La oración mediante la cual yo le hablo a Jesús, le hablo al Señor, le hablo a Dios, y yo sé que Él me escucha, y yo sé que Él está ahí, aunque no lo veo, aunque no lo sienta, pero yo sé que Él está ahí y me escucha. ¿Qué me conecta con Jesús? Me conecta el compromiso. El compromiso. Y yo creo que compromiso es una palabra inmensamente grande. Y a veces me parece que el compromiso nos queda también demasiado grande y nos es demasiado pesado. Yo recuerdo que leí el caso de una señora que se enfermó y por muchos días o quizás semanas no pudo ir a la iglesia. Ella amaba ir al culto. Entonces se enfermó y no podía ir al culto, no podía ir a la iglesia. Y un día el médico vino a su casa para ver cómo estaba. Y el médico le dijo, bueno, todavía te falta para que te recuperes. Por ahora no puedes ir al culto. La señora le dijo, pero es que yo necesito ir al culto. Y ella le dijo, no te preocupes, la iglesia se las arreglará sin ti. Pero ella le dijo, sí, pero yo no me puedo arreglar sin la iglesia. Yo no me puedo arreglar sin ir al culto.
conexión. Pero por otra parte, solo la conexión hará posible el fruto. Solo la conexión hará posible el fruto. Entonces ahora viene la primera parte del versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, no en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Aquí Jesús está hablando de una rama, de un pámpano, que está conectada de manera continua, permanente, al tronco de la vida. El que permanece en mí, no en él, este lleva mucho fruto. Déjenme ilustrarles esto de la siguiente manera. Necesito a alguien que me ayude con el micrófono. Necesito un voluntario. A ver, hermano. Hágase de este lado, perdón. Muchas gracias. Muy bien. Este es un arbolito que estaba creciendo por ahí. Este es el tronco principal. Quería traer algo más grande, por ejemplo un roble, pero no era posible. Pero hagamos de cuenta que este es un roble, este es el tronco, y obviamente aquí tiene unas ramitas que van surgiendo del tronco. Observen ustedes que estas ramas son ramas naturales que producen sus hojas, y hay ramas según el árbol que producen sus frutos. Tal vez uvas, mangos, aguacate, no se producen sus frutos. Pero estas ramas son ramas naturales. Son ramas adheridas al tronco que están absorbiendo la savia del tronco, la vida del tronco, y esa vida se hace evidente en las hojas y en el fruto. Nosotros, muchos de nosotros, somos ramas naturales adheridas al tronco. Un día fuimos injertados y llegamos a ser ramas naturales. Ya está ahí, todo está bien. Pero esta es una ramita que anda por ahí, ¿verdad? Y por las hojas parece ser parte del mismo árbol, pero anda por ahí. Bueno, yo le hice a este tallo un huequito. Por aquí le hice un huequito. Tal vez usted no lo alcanza a ver, yo lo veo aquí, un huequito, ¿cierto? Y resulta que ese huequito es el lugar que muchos de nosotros nos hacemos en el tronco. Ese huequito nos resulta bastante conveniente, porque si yo soy una rama que anda por ahí, bueno, a veces me conecto. Sí, me conecto con el tronco. Ahí estoy. Nadie podría decir, no, yo no lo he visto ahí. Sí, ahí está. Conectado de esa manera, bueno, todos están viendo que ahí estoy. Todos me ven que asisto. Todos me ven que canto, que oro. Sí, ahí estoy. Conectado de esa manera al tronco. Pero lo conveniente de ese huequito que nosotros nos hemos hecho en el tronco es que en cualquier momento yo lo puedo quitar y yo puedo salvarme del tronco. Sí, puede que se presente alguna circunstancia que me impide estar ahí conectado, entonces yo me desconecto. Puede ser que se me presenta un trabajo que no puedo dedicar, un horario de trabajo que no he sabido someter al Señor, o tal vez un domingo se me presenta que hay un cumpleaños que celebrar, mi niño, mi hijo, mi esposo está celebrando un cumpleaños, entonces ese día no puedo faltar al culto, el próximo domingo vuelvo y me conecto, o puede ser que me resulte un paseo. A veces me escriben mensajes, pastor, no puedo ir al culto porque es que tenemos un paseo de familia y nos vamos, entonces nos desconectamos y nos vamos al paseo. La pregunta es, ¿cuántas cosas más pueden desconectarnos de tiempo en tiempo de acá? Cuando nos conviene nos conectamos, pero cuando nos conviene también nos desconectamos. Al fin de cuentas diremos, bueno, si me desconecto y si no estoy ahí, nadie va a notar mucho mi presencia, nadie se va a fijar mucho en que falté. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde Dios está viendo con agrado este juego tuyo
piensas que está viendo Dios eso? Nos conectamos porque, o nos conectamos o nos desconectamos porque pensamos que eso es lo más conveniente para nosotros, pero ¿qué tan conveniente es para el tronco? Gracias, hermano. Déjenme decirles algo más. Lo que fluye de la vid, del tronco de la vid, es vida. Y para eso el pámpano debe permanecer en el tronco. Observen ustedes, si yo me conecto y me desconecto, me conecto y me desconecto, cuando me conviene me desconecto, cuando siento la necesidad pero me conecto, entonces eso dice mucho de la rama. Dice más de la rama que del tronco. Eso significa que usted tiene un problema. Eso significa que usted tiene una lucha. Eso significa que hay cosas que usted no ha resuelto en su vida y en su relación con Jesús. Eso significa que usted no ha resuelto el asunto de sus prioridades en su vida. Eso significa que usted no ha resuelto el asunto del compromiso total con Jesús. Lo que fluye de la vida es vida. Lo que fluye de la vida del pámpano es la vida. Por eso el pámpano debe permanecer en una conexión superficial, una conexión temporal, una conexión por tiempos o según las circunstancias, no trae vida. Al contrario, va trayendo sequedad, va trayendo muerte, hasta convertirnos en ramas secas. El versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, los echan en el fuego y arden. La pregunta es: ¿hasta dónde va tu compromiso con lo que Jesús espera producir en ti y hacer a través de ti? Jesús no dice bien claro que permanecer en él es que lleva mucho fruto, y esto es mío. Permanecer es mantener esa conexión intencional, persistente y disciplinada con Jesús. Cualquier domingo a nosotros nos puede presentar cualquier cosa. Y yo no soy la excepción. Y tenemos que atender un asunto grave, urgente, grave, bien difícil, que tenemos que atender. Y tal vez ese día el pastor diga: hermano, perdone, no puedo predicar porque tengo un asunto muy urgente que atender. Pero no me vengan con que organizar un cumpleaños es un asunto urgente. A mí me parece que eso es simplemente falta de organizar nuestro tiempo, porque para todo hay tiempo en la vida. Todo tiene su momento, todo tiene su lugar. No me digan que es que hay un paseo en la empresa, es que hay un paseo en tal parte, es que hay un asunto de familia. No puedo ir a mi culto. Yo no sé. Compromiso. Yo no sé. A veces las ramas que somos para que Cristo realmente refleje su vida a través de nosotros. Aquí hay una premisa que condiciona un resultado. Permanecer implica necesariamente. Jesús no está hablando de una posibilidad, Él está hablando de una realidad. En realidad está haciendo referencia a una ley biológica. El pámpano que permanece en la vid lleva fruto. Eso es lo natural. Pero a veces las ramas que crecen del tronco comienzan a producir sus propias ramitas, ¿cierto? Una ramita por aquí, otra ramita por allá. Y el viticultor sabe que esas ramitas son, en cierta forma, parasitarias que le roban la savia a la rama y hacen que no produzca fruto o que produzca fruto de mala y baja calidad. Entonces,
sea, toda rama que ha permitido que otras ramitas broten a través de ella y que le impiden llevar fruto, toda otra ramita, Jesús la va a cortar, la quiere cortar, la va a limpiar esa rama de todas esas ramitas. Pero el problema es que nosotros le permitamos a Jesús cortar esas ramas. Vengamos delante de él como una rama a la que le han surgido ramas que no queremos cortar y que no forman parte de nosotros como rama natural injertada en el tronco y que impiden que llevemos un fruto en abundancia. Jesús está hablando de una realidad y está haciendo referencia a esa ley que simplemente dice que todo árbol llevará el fruto que es propio de su naturaleza. Es lo natural y solo la conexión hace posible el fruto. Así que el discípulo, el alumno, tiene que estar conectado con lo que el maestro quiere hacer con él. Y esa conexión implica una entrega total y un ordenamiento de cosas en mi vida al punto de que, Señor, yo solamente quiero agradarte a ti. Si hay cosas en la vida que son importantes, como desde luego las hay, Señor, esas cosas pueden esperar para su momento. Esas cosas pueden esperar para su debida oportunidad. Esas cosas se pueden aplazar. Pero ante todo, Señor, yo quiero ser una rama que te honre y te glorifique a ti. Porque tú, Dios, mereces toda la honra y toda la gloria. Y yo pienso que Jesús merece toda la honra y toda la gloria y todo nuestro respeto. Amén, hermanos. Un Dios que nos pegue en la vida, por favor. Padre de verdad eterna, hoy nos has enseñado que una conexión vital con Jesús nos hará discípulos fructíferos. No sé de dónde, en alguna forma estamos siendo discípulos desconectados. Los discípulos que se conectan, a veces y otras veces se desconectan. En un proceso, Señor, que más que traernos vida, nos está robando la vida. Señor, no sé hasta dónde somos ramas que han permitido que otras ramitas broten por ahí y están impidiendo que llevemos ese fruto de manera abundante y permanente. Tú nos haces pensar aquí, Señor Dios, en una gran realidad. Tal vez no hemos dicho todo, ni hemos sido exhaustivos, pero Padre, yo estoy seguro de que cada uno de nosotros debemos hacer nuestra propia reflexión a la luz de esto. Que podamos entender esas ramitas de nuestra vida. No sé, cada quien, como rama, como pámpara, tendrá sus propias ramitas que han crecido y que de tiempo en tiempo impiden el fruto, impiden la constancia, impiden el compromiso, impiden la permanencia, impiden el que continúen permaneciendo en Jesús. Si Jesús habló de permanecer, Él habló de eso de ser todo el tiempo. Y que este permanecer incluye todas las áreas, todas las esferas, todas las dimensiones de mi vida, sin excepción alguna. Señor, ayúdanos a poner en orden de tal forma las cosas en nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra agenda, nuestras actividades personales, familiares. Ayúdanos a poner las cosas en tal orden, pero que en la cabeza de ese orden esté, Señor Jesús, estés tú, esté tu voluntad, esté tu soberanía, esté agradarte a ti antes de cualquier otra cosa. Padre eterno, ninguno de nosotros estamos libres de qué circunstancias se puedan presentar en un momento dado en nuestra vida que debemos atender urgentemente. Pero, Padre, a veces las cosas demasiado superficiales parecieran adquirir una trascendencia tal que dejamos de lado lo que realmente es prioritario. Dejamos de lado lo que es el verdadero, grande y abundante fruto. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a saber reconocer esto. Haznos
siempre te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.